Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast Hablemos con la ONU sobre innovación y creatividad. Yo soy Melissa Aguilera, pasante de Naciones Unidas, y estamos hoy con Denia y con Josué. Si quieren, se presentan ustedes. Hola, un gusto estar hoy con ustedes. Yo soy Denia David, yo soy de formación ingeniera industrial y de sistemas, cuento con 2 maestrías, una en administración de proyectos y otra en gestión de riesgos y planes de calidad. Actualmente pues me desempeño como jefa académica de emprendimiento en Unitec y también soy cofundadora de una startup enfocada en educación. La cual se llama BirdKids. En este mundo de emprendimiento, de innovación, de creatividad, pues ya tengo, creo yo que eso va implícito, ¿verdad? A lo largo de toda la formación, pero ya enfocada y con mayor conciencia de la importancia de esto, podríamos decir que unos 4 años más o menos desempeñándome ya full enfocada en esto. Excelente, qué cool. ¿Y vos, Josué? Bueno, un gusto. Josué Reyes, de formación licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, con una maestría en Administración de Proyectos y especialidades en el tema de innovación y creatividad y proyectos ágiles. Actualmente me desempeño como director general de Impact Hub, la principal red global de emprendimiento e innovación de impacto. He también participado en temas de comunidad, de emprendimiento a lo largo de estos últimos casi 10 años, involucrados en muchas iniciativas que fomenten el emprendimiento en la juventud, pero sobre todo conectar, ¿verdad?, a nuestro país hacia una visión de crecimiento. Excelente. No, y cuéntenme, ¿qué les gusta hacer? Como hobby, pues, sí. Bueno, yo como paso como en tanta cosa, ¿verdad? No puedo tener una mente tranquila. Yo disfruto enormemente ver Netflix, es como mi pasatiempo favorito. Tengo un perro que siempre hago la broma que es un niño convertido en perro, la verdad, no al revés. Es un perro que se cree niño y pues disfruto mucho estar en mi casa con mi esposo. Actualmente ya tengo 5 meses de embarazo. Felicidades. También, disfrutando esta etapa, ¿verdad? Bueno, en mi caso, pues también soy multifacético, ¿verdad? Muy dinámico, pero particularmente me gusta disfrutar de la naturaleza. Soy un amante del senderismo, ¿verdad? Me encanta explorar. Sobre todo el tema de turismo rural, ¿verdad? Me encanta visitar pueblos, realmente Honduras tiene una maravilla en ese sentido. Y el otro punto pues son realmente el voluntariado en organizar eventos, ¿verdad? Enfocados siempre en jóvenes, ¿verdad? En cómo capacitarlos, en cómo desarrollarlos, pero sobre todo cómo construir colaborativamente con otras instituciones también que puedan fomentar el emprendimiento y la innovación. Dicen que la naturaleza es como de las principales fuentes de creatividad y de inspiración. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, estoy súper de acuerdo. Sirve para desconectar, pero al final termina ayudando un montón en lo que hacemos. Todo este proceso creativo y demás. Sí, no, estoy segura que vamos a tener hoy una conversación súper cool al respecto, especialmente con el trasfondo de ambos, tanto profesional como personal, ¿verdad? Bueno, para contarles, el 21 de abril es el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación. La creatividad, de hecho, si la tomamos como concepto, o el significado de creatividad, suele ser una palabra que está muy vinculada, o las personas suelen creer que está vinculada a personas con expresión artística, ¿no? Que se limita, y es eso como, ay, sos súper artístico, sos creativo, y suelen limitarlo a eso, pero realmente la creatividad está en todo. O sea, podemos estar de acuerdo que el concepto de la creatividad queda casi que amplio, es súper amplio y queda como expuesto para ¿cómo puedo decirlo? Para la interpretación de las personas. Y es una palabra, es un concepto que tiene realmente la habilidad de percibir nuevas formas de ver el mundo. O sea, nos puede permitir hasta en un ambiente y en un aspecto socioeconómico. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Sí, de hecho, oportunamente, la creatividad, como lo mencionaste, muchas veces se asocia mucho a lo artístico, pero realmente no. Y hay un ingrediente importante en tema de la creatividad que todos tenemos, ¿verdad? Así que no es cierto que no todos somos creativos, y es la imaginación. La imaginación es el combustible de la creatividad, y no hay ningún, o por lo menos no conozco, ¿verdad?, algún ser humano que no tenga imaginación, ¿verdad? Entonces, da por hecho entonces que si tienes imaginación,
eres creativo. Solamente que hay diferentes formas de expresar esa creatividad. Sí. Y también yo agregaría, ¿verdad?, que este concepto de creatividad no va alejado, no se tiene que ver aislado del otro componente que es la innovación. Claro. De nada nos sirve tener una idea magnífica, una idea fuera de la caja, el famoso pensemos fuera de la caja, construyamos, me imagino lo imposible, pero si no lo llevo a la acción, si no lo ejecuto, en nada estoy, ¿verdad? Esto es súper importante que todos los que nos escuchan lo sepan, pues, porque no tenemos que estar conscientes de esto. O sea, de nada me sirve una idea genial si no la ejecuto, ¿verdad? Entonces, es parte de un proceso creativo. Yo soy de formación ingeniera industrial, como les decía. Entonces, todo lo tiendo a ver a través de ciclos y de procesos y de entregas. Entonces claro. yo veo, hablábamos al inicio de las fuentes de inspiración, de lo que nos motiva a empezar a crear, a hacer cosas nuevas, a hacer algo que ya lo tengo hecho, pero como me llega esa imaginación que hablaba Josué, una idea brillante y lo empiezo a hacer de una forma distinta, pero esta acción de poder ejecutar, de hacer, de accionar, es lo que realmente tiene valor, ¿verdad? Entonces es súper importante a los que nos están escuchando, a los jóvenes, que sepan esto, que de nada me va a servir pensar fuera de la caja si no tengo el impulso de ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, sí, la innovación, creatividad está en todo, ¿verdad? No solamente en lo artístico, como bien lo decía Josué, podemos imaginar todo, ¿verdad? Sí. Y pues, esta es una invitación para que todos empecemos ya como a cambiarnos ese chip. Sí, es justamente lo que decían, es justo eso, como imaginar oportunidades, creo yo, y de esa manera también buscar aterrizando, como decías vos, con procesos. Cada uno tiene su proceso, creo yo, pero aterrizando esas oportunidades que imaginamos y volviéndolas oportunidades y soluciones para cualquier aspecto en el que nos desarrollemos y nos envolvamos. Correcto. ¿Sí? Sí. Y en el ámbito en el que ustedes se desarrollan, ¿cómo les ha servido la creatividad? ¿Cómo la utilizan? ¿Cómo la impulsan? Bueno, de nuestro lado, ¿verdad? Y sobre todo en Impact Hub basamos pues el tema de la creatividad y la innovación como parte de procesos para desarrollar. De hecho, nuestro lema es Innova, Emprende, Impacta. Obviamente la creatividad se implícita en el tema de la innovación como un resultado de la creatividad, ¿verdad? Pero al final la innovación, como mencionó Denia, es no solamente ejecutar, sino que la ejecución, que es la solución que genera ese proceso creativo e innovador, tenga un valor, ¿verdad? Claro. Y ese valor tiene que ser no únicamente desde el punto de vista económico, sino que también social y ambiental, ¿verdad? De hecho, en Impact Hub enfocamos mucho el tema del triple impacto, que habla, ¿verdad?, de que cualquier idea, proyecto, negocio realmente tenga que tener esa visión y ese enfoque a qué impacto genero socialmente, impacto económicamente y impacto ambiental, ¿verdad? Considerando pues que las acciones, ¿verdad?, tienen que tener un valor para el usuario o los usuarios que están dirigidos, digamos, a esa solución. Me llama mucho la atención eso que menciona Josué de así como la ejecución tiene que tener un valor. Generalmente en mi ámbito, ¿verdad? Donde yo en el ámbito académico voy a hablar ahorita. Generalmente está como que esa percepción de que cuando innovamos es porque meto tecnología. O sea, tenemos esa percepción errónea de que la innovación es tecnología. Ejemplo típico en emprendimiento tradicional, ¿verdad? Venta de cupcakes, bisutería. Entonces me dicen, yo ya estoy innovando en los cupcakes, en la bisutería porque implementé una página web. Es cierto, está ampliando sus canales de venta, está generando nuevas oportunidades de crecimiento de su emprendimiento, pero no basta con haber hecho eso, me explico. La innovación se puede
y la creatividad se puede implementar en procesos. Por ejemplo, los cupcakes ahora los empiezo a hacer con un tipo de harina que es libre de gluten, o una harina que está basada en qué sé yo, en avena, en frijoles, ¿verdad? O sea, podemos crear, innovar de otros aspectos, ¿verdad? Existen normas estandarizadas, la ISO, de innovación, ¿verdad? Que habla de todo un proceso, de dónde podemos implementar la innovación. Eso en la parte académica, que sí me he dado cuenta de que para los jóvenes casi que siempre es como innovo porque puse una página web, innovo porque está bien, estamos haciendo crecer nuestro emprendimiento, pero no basta con esa acción, me explico. Porque el valor que estoy aplicando no es suficiente aún, ¿verdad? No he generado ese triple impacto, no he generado un bienestar a la sociedad, no he generado un mayor crecimiento económico, por darles un ejemplo. Del otro punto de vista, como emprendedora tecnológica, a mí me llama mucho también la atención todo el trabajo que realiza Impact Hub, ¿verdad? Creando estos ecosistemas de emprendimiento, queriendo fortalecer todo el ecosistema, que eso es vital también, ¿verdad? Para fomentar la innovación. O sea, se necesitan espacios, las universidades, las partes académicas, hacemos una labor, ¿verdad? Fomentando el valor del espíritu emprendedor en los jóvenes, pero con esta diferenciación de innovación, de creatividad y de sostenibilidad, le agregaría yo, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va como la forma en la que estamos abordando estos temas, ¿verdad? Desde la parte profesional. No, sí, la verdad es que es súper, súper importante poder expandir nuestra visión sobre lo que se puede hacer con la creatividad y cómo podemos innovar. Y justamente por eso quiero invitar a todos, jóvenes, en todos los rubros, en todos los aspectos, para que se sientan, ¿cómo puedo decir? Para que se sientan motivados a utilizar la innovación como una herramienta para cada cosa que hacen, y no solo para impactar en un aspecto económico en la nación, pues, sino, como ellos mencionaban, en otros aspectos, porque no todo es necesariamente o se queda en la tecnología y el digital, y el dinero, por así decirlo, sino que podemos impactar de muchas formas en nuestro país. Para eso también es que buscamos que los emprendimientos sean pensados y vayan alineados un poco con todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Denia, ¿cómo ves vos el círculo? O sea, ya mencionaste un poco el círculo de emprendimiento en el que te desarrollas, y basándonos en eso, los jóvenes y las jóvenes con los que trabajas no tienen tan claro, según nos dijiste, como ese tema de todo lo que pueden hacer con esa innovación, en dónde puede entrar esa creatividad. Entonces, ¿qué crees vos que hace falta para que se impulse eso? Para darles esa apertura de que ellos sepan que hay mucho más campo que ellos pueden recorrer y que en el que pueden incurrir y explotar esa creatividad y esa innovación. Bueno, antes de comenzar el podcast, estuvimos hablando de las iniciativas que están trabajando ustedes, ¿verdad? También esto es un trabajo arduo, no es algo sencillo. Hablábamos con Josué también antes de comenzar el podcast que como hay un dicho que dice: una gaviota no hace verano sol. Una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano sol. O sea, necesitamos de estos actores del ecosistema de emprendimiento. Los jóvenes no es que están aislados de una realidad. El joven conoce la situación y el contexto ambiental y el contexto de vulnerabilidad en países como el nuestro, ¿verdad? Sí. Creo yo que no estamos alejados, porque lo miran, van en el semáforo, miran a la gente pedir, o sea, ellos miran y viven día a día las necesidades, ¿verdad? Y que afronta y que tenemos, los problemas que afrontamos como sociedad.
Lo que creería yo que necesitamos para impulsar esto es poder salir de esta zona de confort en la que muchas veces caemos, no solo los jóvenes, todos. Empezando por nosotros como educadores, en nuestras casas, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar, y por eso es súper importante la conciencia y empezar a cambiar esto en nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros no estamos en casa y miramos que alguien tiene una iniciativa de empezar algo por reciclado o algo así, sí. Y ya todos, ay no, vos, sí, eso va todo a la misma basura, déjalo ahí. O sea, nosotros mismos, desde ahí hay que comenzar, ¿verdad? Y poco a poco esto va a ir cambiando. Hace 5 o 6 años no hablábamos de esto, no era un tema de conversación. En los emprendimientos ni se tocaba. Hoy por hoy, pues con estos esfuerzos, ¿verdad? Ya estamos conscientes. En el emprendimiento hay una, me llamaba la atención algo que leí hace poco, que ya tenemos que empezar a cambiar esa visión de que nuestro objetivo es monetizar, ¿verdad? Tenemos que cambiar eso y ya no es monetizar, es tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de su emprendimiento? Ayudar a la sociedad, generar mayor bienestar en la salud, impulsar la educación, fomentar iniciativas de saneamiento de agua, ¿verdad? O sea, tenemos que cambiar eso, ya no basta con tener el dinero, sino que el propósito. Sí, de hecho creo que eso se alinea muchísimo con el marco de cooperación de la ONU en Honduras, ¿verdad? Que a ese, por cierto, tienen acceso desde la página web y ese más o menos habla o tiene 3 estrategias súper importantes que hacen mención justamente de renovar la confianza en el país y sus instituciones. Habla muchísimo de sentar bases de forma como aprovechar esas oportunidades de las que estamos hablando para el mañana. Y ahí entra mucho el tema de innovación y de creatividad del que estamos hablando. Y también está la otra estrategia que habla muchísimo de un trabajo en conjunto, ¿verdad? Para no dejar a nadie atrás, que tiene mucho que ver con la igualdad de género, con la equidad, con todo el tema de derechos humanos y ese enfoque en derechos humanos. Entonces, tomando esto en cuenta, en el Impact Hub, Josué, por ejemplo, ¿cómo ustedes desarrollan todo este trabajo y cómo se alinea esto con la Agenda 2030? Sí, solo para antes de dar una respuesta en ese sentido, remarcar, ¿verdad?, que la Agenda 2030 de Naciones Unidas realmente es ese resumen de los grandes retos que tenemos en la humanidad, ¿verdad? Realmente es una fuente de inspiración para que todos podamos aprovechar esos temas, ¿verdad? Y verlos como un ladrillo, ¿verdad? Como algo que podamos aportar con nuestra imaginación, ¿verdad? Desde el punto de vista de Impact Hub a nivel global, ¿verdad? Estamos en más de 100 ciudades en el mundo y 60 países. Colaboramos muy de la mano con la Agenda 2030. De hecho, todos nuestros proyectos apuntan siempre en que el impacto que estamos desarrollando con ese proyecto, ese programa, esté alineado a uno o más objetivos, definitivamente. Otro punto importante, que trabajamos con varias organizaciones de Naciones Unidas, ¿verdad? Por ejemplo, con ACNUR, ¿verdad? El año pasado lanzamos un roadmap acerca de cómo atender a través del emprendimiento a personas refugiadas, ¿verdad? Y cómo darles oportunidades para su desarrollo e inserción en la sociedad, ¿verdad? Con la Organización Mundial de Migración hemos tenido también iniciativas en Sudamérica, por ejemplo, enfocadas a personas también que transitan, ¿verdad? O que vienen de otros países para generar oportunidades en ese sentido. Y, por ejemplo, en temas de agua y saneamiento también, ¿verdad? En el ODS número 6, claro, que está enfocado a estas temáticas, desarrollamos muchos proyectos, ¿verdad? Y articulamos. De hecho, en nuestra comunidad global, ¿verdad?, incidimos bastante en ese tema, ¿verdad? Conectando las oportunidades con los ODS. De hecho, nosotros implementamos siempre en los proyectos y programas que los emprendedores y los innovadores tengan un impacto. De hecho, tenemos una definición propia de lo que es ser un emprendimiento de impacto. Contanos. Involucra que son los innovadores que trabajan enfocados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas
para desarrollar y escalar en el menor tiempo posible su idea de negocio, pero con una visión de triple impacto: económico, social y ambiental. Qué súper, la verdad es que sí. Y escuchando todo esto, ¿cómo creen que la ONU y la cooperación pueda acercarse más a los jóvenes y a las jóvenes emprendedoras en estos ecosistemas de economías creativas? Bueno, en ese sentido, creo que es importante la articulación, como mencionaba Denia, nuevamente, una golondrina no hace verano, como dice el refrán, y es importante empezar a ver espacios, ¿verdad? Creo que Naciones Unidas y los otros entes también de cooperación están visualizando pues cómo generar sinergias. Las universidades también juegan un papel importante, la empresa privada y por supuesto el sector gobierno, ¿verdad? Cada uno tiene un rol, ¿verdad? Y creo yo que la cooperación y sobre todo Naciones Unidas está generando espacios, ¿verdad? Para intercambiar, pero no solo intercambiar, sino generar acciones, ¿verdad? Y que esos roles, y de hecho como Impact Hub, esa es una de nuestras misiones, ¿verdad? Ser, digamos, un catalizador del ecosistema de emprendimiento, innovación e impacto en el país, ¿verdad? Y no lo podemos hacer solo, ¿verdad? De hecho, nosotros nos enfocamos mucho en el ODS 17, ¿verdad? Que tiene que ver con alianzas, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿verdad? Que la co-creación es importante y de hecho ningún proyecto que desarrollamos lo hacemos solo. Siempre involucramos entidades. Con Naciones Unidas hemos trabajado en algunas iniciativas. Bueno, este podcast, ¿verdad? Es un espacio también para crear esas sinergias y esos son los puntos realmente que podemos enfocar. No, que súper bueno ustedes. La verdad es que realmente esperamos que los jóvenes y las jóvenes se motiven y tengan esta gana, o sea, todos de verdad, de tener esta gana de incurrir en el tema de emprendimiento, de innovar, de usar esa creatividad y no limitarnos, no creer que esto se queda para personas que tienen expresiones creativas. Esas personas, claro, también pueden incurrir en esto, pero entra en absolutamente todo y definitivamente no nos quedamos con que solo es para monetizar y para que solo impacta de forma económica, sino que podemos impactar a nuestra sociedad para bien en un montón de sentidos y como jóvenes nosotros tenemos un poco la batuta en ese sentido también. Bueno, ahorita vamos a entrar a una sección como súper bonita, conozcámonos mejor. Entonces yo les voy a hacer un par de preguntas a ustedes y quiero que me respondan lo primerito que se les venga a la cabeza, ¿verdad? Okay. O sea, traten de que sea lo primerito, no lo piensen mucho. Muy bien. Bueno, comencemos con vos, Denia, si querés. Okay. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ahí se me viene a la mente la de la película. Bueno, solo tengo que decir la verdad. No, está bien. Da el Atravesamos. Atravesamos. De la película de Eat, Pray and Love. ¿Por qué atravesamos? Me quedó como el concepto que dice Julia Roberts en esa película, como de yo lo relaciono en mi vida como moverme, no quedarme en un sitio, sino que moverme, siempre estar en constante movimiento. Qué súper. ¿Y vos, Josué? Bueno, mi palabra de las muchas, ¿verdad? Pero voy a elegir una, es impactar. Creo que en todo lo que hagamos tenemos que generar un impacto positivo, por supuesto, ¿verdad? Ya sea para un tema de crecimiento personal, profesional, creo que tenemos como personas y como jóvenes, y al final el tema de juventud no es un tema, digamos, de edad, sino es un estado mental, lo puedo denominar así. Y eso implica pues que la juventud puede estar en cualquier elemento profesional, ámbito social, ¿verdad? Económico, pero todo tiene que dejar una huella, ¿verdad? Que impacte, ¿verdad? Claro. Eso es un tema de propósito, como Denia mencionó más atrás, ¿verdad? Y ese impacto tiene que ser duradero, ¿verdad? Porque al final las acciones, por más pequeñas que las veamos, pueden tener una implicación bastante grande. Qué nice, sí. ¿Y qué palabra no le gusta? ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? No sé, es que solo se me vienen a la mente las palabras, pero no me gusta la palabra caja porque lo encierro como en una mente cerrada. Como que lo relaciono con una mente cerrada. Einstein decía que la mente que se abre a una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original. Entonces que tenemos que estar saliendo de esta caja, de esta zona de confort
y nuestra mente va a crecer, pues entonces no me gustan las cajas por eso. Siempre, no sé si es que tanto lo que escuché, como salgan de la caja, salgan, piensen fuera de la caja, entonces ahora es como, no me gustan las cajas. ¿Y vos? Uy, bueno, creo que hay un aspecto, o más que todo una palabra enfocada al tema de la imposibilidad. Creo yo que todo es posible de alguna forma, ¿verdad? O sea, tal vez para mí en ese momento o en ese estado yo puedo ver algo imposible, pero puede que otra persona usó la creatividad y usó la innovación para hacerlo posible, ¿verdad? Entonces creo que imposible no es que no debería de existir, ¿verdad? Pero sí es una palabra que se puede romper, ¿verdad? Realmente con la creatividad y con la innovación. Limita más de lo que debe. Exactamente. Sí. ¿Qué los motiva? Ay, personalmente creo que quiero ver que Honduras salga. O sea, la motivación diaria, yo me automotivo todos los días en que con mi trabajo, con mi esfuerzo, estoy contribuyendo al desarrollo del país. O sea, siempre en todo lo que hago es como, esto es por Honduras, esto es para Honduras, esto es, o sea, y eso me hace también a no conformarme, a no hacer las cosas solo por hacerlas, sino que siempre hacerlas con excelencia, pues buscando la excelencia. Yo creo que eso es impulso de querer ver que Honduras salga adelante, que Honduras progrese, pues hoy por hoy es como de mis principales motivaciones. Bueno, de mi lado, una motivación es el tema del propósito. Nuevamente, como lo mencioné, volver lo imposible posible, ¿verdad? Con el propósito que estamos haciendo, ¿verdad? De impactar. Y algo importante que siempre me pregunto, bueno, dudo muchas veces porque es normal dudar, ¿verdad? Es ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer eso? Realmente, ¿qué impide no hacerlo? Y si lo impide, pues buscar la forma diferente de hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese es un punto, como jóvenes realmente somos el llamado a tal vez ir pensando de esa forma, o tratar de enfocarse en eso. Porque al final no somos jóvenes de un futuro, como se menciona muchas veces, ¿verdad? Sino que somos el ahora. O sea, tenemos que vivir mucho el tema del ahora, porque esas decisiones de hoy son las que se impactan mañana, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a impactar un futuro, si no se hacen acciones en el presente. Totalmente. El famoso de que, ¿por qué no? Y siempre hay como alguien, siempre hay un alguien que dice, porque siempre se ha hecho así. Ajá, es cierto, es una Sí. respuesta bien recurrente. Sí. ¿Y qué creen ustedes que hace falta en Honduras para que nadie se quede atrás? Creo que es un esfuerzo nuevamente de todos, ¿verdad? Un esfuerzo de todos, y cuando me refiero a todos, incluye gobierno, incluye empresa privada, incluye sociedad civil, incluye academia, incluye ecosistemas de emprendimiento, ecosistemas de innovación. Es necesario articularse, es necesario dejar los objetivos individuales, los propósitos individuales y comenzar a pensar en el país, ¿verdad? En el bienestar del país, en el bienestar de la gente, ¿verdad? Creo que eso es vital. Bueno, de mi lado, creo yo que es el tema de entender que podemos contribuir de acciones pequeñas, ¿verdad? Nosotros tenemos un enfoque bastante interesante en la red de Impact Hub, que es acciones locales con un impacto global, ¿verdad? Sí. Creo yo que los roles, ¿verdad? de los diferentes entes dentro de este ecosistema, no solo de emprendimiento e innovación, sino el ecosistema como tal de Honduras, tienen que ver que las acciones que hagan, por más pequeñas que sean, pueden tener un impacto realmente. Y que esos roles los debemos de asumir, ¿verdad? No va a venir alguien más que los va a asumir, sino que los tenemos que asumir. Y aunque nuevamente sean cosas que tal vez las veamos muy cortas, muy pequeñas, o realmente el impacto lo vamos a ver un poco más a largo plazo,
al final va a estar ese impacto. Entonces yo creo que tomar esos roles, asumir que podemos hacerlo, aunque vayamos paso a paso, ¿verdad? Pero realmente constante, pues al final eso es lo importante, la constancia, y articularnos también, ¿verdad? Muchas veces queremos hacerlo casi lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar realmente cuál es el primer propósito, que es lo que compartimos como todos, que es sacar a Honduras y no dejar a nadie atrás. Y de esa forma contribuir, ¿verdad? Con los recursos que se tienen, con las capacidades y pensar creativamente qué puedo hacer yo con esos recursos para aportar e impactar. Sí, totalmente. De hecho, yo soy de las que cree que, no, o sea, Honduras somos todos los que estamos en él. Así. Y si realmente queremos ver cambios, si realmente queremos ver cosas bonitas que salgan de aquí, tenemos que de alguna u otra forma encontrar esa fuerza, esa creatividad, esa innovación y hacer algo al respecto. Y siento que no siempre vemos estos temas como algo que vaya a ser divertido, lo vemos como súper serio, pero no tiene que ser así. En el proceso podemos tener un montón de experiencias divertidas y qué cosa más bonita que encontrar lo que nos gusta hacer, descubrirlo o estar en ese proceso, descubrir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida mientras apoyamos y le damos un soporte a nuestro país y lo sacamos adelante. Entonces quiero agradecerles a ustedes por estar aquí hoy con nosotros. Espero que hayan encontrado esta conversación como algo de provecho y los espero en el siguiente episodio de Hablemos con la ONU. Gracias. Bye bye. Adiós.